Saludos a todos detrás de la cámara. Aquí estamos de nuevo después de problemas de salud y de que mi computadora se ha ido 17 en varias ocasiones. Creo que ya pronto tendré que comprar una nueva. Hoy daremos el resumen de las noticias que para mí son las más impactantes entre el 18 de abril y el 24 de abril. En algunas noticias me voy a detener para dar mi opinión personal. Y tengo que hacer un catch-up para ponerme al día con todas las noticias importantes de las últimas semanas. Pero comencemos inmediatamente. Periodistas descubren grupos de militares que esparcen teorías de conspiración y de QAnon en grupos públicos de militares y en grupos privados que están llenos de miembros de la élite militar de los Estados Unidos. Desde hace unos meses atrás se identificó en el Pentágono que parte del ejército se está radicalizando con creencias ultraderechistas y que soldados y oficiales están creyendo ideas absurdas de conspiraciones. Esto es bien preocupante porque estamos hablando de personas en las cuales confiamos en su raciocinio y en su estabilidad mental y en su lealtad a su comandante en jefe y la Constitución, porque tienen la responsabilidad de mantener y utilizar equipo y el armamento más poderoso de la nación, que en un acto irracional pueden comenzar una guerra o podemos estar hablando de un golpe de Estado o respaldar una revolución en los Estados Unidos. Se ha descubierto que se ha logrado hackear el sistema de GPS para así localizar barcos en lugares donde no están, esconder barcos de los sistemas de identificación y localización, más dar rumbos o trayectorias falsas. Esto es una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la navegación marítima, donde barcos pueden pensar que están en unas coordenadas y verdaderamente están en otras coordenadas. Para dar un ejemplo de la peligrosidad de hackear estos sistemas, un crucero lleno de pasajeros, su GPS puede indicar que está en un curso seguro cuando en realidad va rumbo directo a colisionar contra unos arrecifes. En adición, el tráfico aéreo, o sea, un avión de pasajeros puede pensar que se acerca a su destino seguro cuando en realidad su rumbo es al medio del océano. Barcos y aviones van a tener que verificar sus posiciones con sus radares, sus radios direccionales y tal vez con sus sectantes como se hacía en el pasado, ya que no pueden confiar en el GPS. El Comando Estratégico de los Estados Unidos tuitea que los conflictos de hoy no son lineales ni predecibles y que los enemigos de los Estados Unidos podrían recurrir a las opciones nucleares. Ni el Pentágono ni Casablanca refutaron o aplacaron el impacto social de este tuit que prácticamente nos indica que estamos al borde de una posible guerra nuclear. El presidente de Ucrania personalmente lleva reporteros al frente de batalla en Donbass, arriesgándose a perder la vida para buscar la simpatía de la ONU y de los Estados Unidos. En los estados de Oklahoma y de Iowa pasan una ley para proteger a los que atropellan a los manifestantes en el intento de escapar de la multitud durante un disturbio social, pero para que aplique esa ley, su vida y propiedad deben estar en un inminente peligro. La Marina de Indonesia detecta lo que podría ser el submarino perdido KRI Nanggala 402 y lamentablemente descubren que el submarino está partido en 3 partes, con la pérdida de sus 53 tripulantes. Explican que la tragedia es producto de una ola submarina, un fenómeno que yo no sabía que existía, donde se crea una corriente vertical hacia abajo que hundió el submarino a su profundidad de implosión, destruyendo el submarino en su totalidad. Creo que este es el primer submarino víctima de estas olas submarinas. Descubren
un enorme río de lava que sostiene a Latinoamérica, que puede ayudar a explicar el por qué la zona es tan alta en terremotos y en actividad volcánica. Rusia deporta a 10 diplomáticos estadounidenses de Rusia como respuesta a las sanciones de Biden que hacen responsable a Rusia de los ataques por hackers que comprometieron computadoras del gobierno de Estados Unidos y de empresas privadas y por intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Mueren 5 personas por disparos de la policía en una protesta contra una empresa china de carbón en Bangladesh. 2.000 empleados protestaron contra salarios que no se habían pagado y por las malas condiciones de trabajo. Esto me recuerda a los problemas que se han reportado en México con estas compañías de China. Termina el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. El veredicto es culpable, pero esta saga todavía no termina porque él va a apelar la decisión. Mientras se dispara la pandemia del COVID en India, Brasil, Argentina y México, se da la luz verde a la vacuna de Johnson & Johnson para continuar su distribución porque consideran que el riesgo de desarrollar coágulos de sangre que pueden ser fatales es mínimo. La Organización de Periodistas Sin Fronteras indica que se les ha obstaculizado todo su trabajo periodístico en unos 100 países, cubriendo el desarrollo y la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19. Y uno de sus miembros, el reportero Afzal Alam, sufrió un atentado para asesinarlo de un disparo en Pakistán, pero por suerte no falleció y se está recuperando en un hospital. 250 entidades reclaman ayuda de emergencia para luchar en contra de la falta de alimentos que se ha acentuado debido a conflictos bélicos, el cambio climático y la pandemia del COVID-19 en el tercer mundo. Estas instituciones, como la conocida Save the Children, alertan que unos 270 millones de personas no tienen alimentos y muchas de ellas están al borde de morir de hambruna. Recordemos que esta alerta comenzó hace unos meses atrás en el año 2020. Y no solamente va a afectar al tercer mundo, porque indicaron que podía afectar a todos los países del planeta. Biden apoya que Washington D.C. se convierta en el estado número 51 de la nación norteamericana. Y la Cámara de Representantes aprueba que Washington D.C. se convierta en estado con el nombre Washington Douglas Commonwealth, en honor al abolicionista Frederick Douglass. Falta todavía la aprobación del Senado. Liberan al manifestante Steve Martínez de prisión después de estar preso por 60 días por negarse a testificar como testigo. Yo no sabía que pueden meter preso a uno por no testificar. El Estado está intentando utilizarlo para desviar la culpa de las heridas sufridas por Sofía Wilansky por la policía cuando estos arremetieron en contra de los que protestaban en contra del oleoducto que atravesaba las tierras sagradas de los indios americanos en Dakota del Norte. La Unión Europea se compromete a reducir las emanaciones de carbono por un factor de 55% para el año 2030, tomando como referencia el año 1990. Dicen que esto bajaría el incremento del calentamiento global 1.5 grados Celsius. Por otro lado, Biden se compromete a establecer un plan para bajar las emisiones de carbono un 50% comparada a las emisiones del año 2005 para el año 2030. Naturalmente, esto está sujeto a que los demócratas estén en el poder hasta el año 2030. Yo personalmente dudo que se cumplan estas metas. Siguen saliendo a la luz pública controversiales órdenes que se dieron durante el asalto al Capitolio en Washington D.C. el 6 de enero. Se le instruyó a la policía que estuvieran pendientes a manifestantes anti-Trump y no a manifestantes pro-Trump.
Es evidente que el expresidente Trump tiene una organización leal a él dentro del Pentágono y de la policía de Washington, D.C. Alexei Navalny, en condición crítica, es enviado al hospital, mientras que arrestan a cientos de rusos que se manifiestan para que lo liberen de la cárcel. Bernie Sanders y Pramila Jayapal presentan un proyecto de ley para imponer un impuesto de 0.5% a las transacciones de Wall Street, cuyos fondos serían utilizados para que la educación en universidades públicas sea gratuita para aquellas familias que tienen estudiantes universitarios y devengan menos de $125,000 al año. La ciudad de Nueva York demanda a las compañías petroleras por mentir y ocultar los efectos nocivos de sus productos y en adición de sus actividades con respecto al calentamiento global. Recordemos que estas petroleras siempre han dicho que ellas no tienen ningún efecto sobre el cambio climático. El Senado pasa una legislación para atender la creciente violencia contra los grupos y personas asiáticas en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprueba una pieza legislativa para que el presidente no pueda denegar la entrada a Estados Unidos por creencias religiosas. O sea, por ejemplo, que no se le pueda prohibir la entrada a un ciudadano porque su religión es el Islam, como lo hizo el expresidente Trump. La Universidad de Harvard acusa al presidente de Haití, Jovenel Moïse, de crímenes contra su pueblo, incluyendo el asesinato de personas que no apoyan su presidencia. Y terminamos este resumen con la triste noticia de que Sandra Liliana Peña, que es otra líder indígena, fue asesinada a tiros en Cauca, Colombia, por oponerse a la siembra de productos ilícitos. Entiéndase, la mata de cocaína. Desde el año 2016 han sido asesinados unos 56 líderes indígenas y más de 1.100 activistas ambientales en ese país. Las multinacionales y el AMPA siempre ganan. Ya hemos terminado este corto resumen de noticias. Lo invito a que si no está suscrito a este canal, que se suscriba. Me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando publico una nueva charla y recuerde que este canal crece solo si usted lo recomienda. Y ya llegó la hora de la despedida. Nos vemos muy pronto para continuar hablando de todo un poco y de cualquier cosa.